¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BioK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BioK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BioK, Software for Sustainability. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a esta transmisión en el que abordaremos la huella de carbono en Chile, Perú y Colombia, ya sus aspectos y sus principales objetivos. Ya vamos a comenzar en breves minutos, pero mientras quiero contarles que BioCase es una startup que desarrolla soluciones tecnológicas de software as a service y para acelerar la transición de las empresas hacia la sostenibilidad, gestionando sus cumplimientos legales en medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, como también en la reducción de la huella de carbono, la huella hídrica y diferentes residuos que generan las actividades productivas en estos tres países y, por supuesto, entre otras materias. Al automatizar la gestión de los requisitos legales, nuestra plataforma les permite reducir en un 90% el tiempo que destinan las empresas a estas tareas. Por ende, permite a sus profesionales del área dedicarse a elaborar mejoras en los procesos productivos y laborales. Además, les mejora en un 40% el cumplimiento normativo. Tenemos presencia en Chile, Perú y Colombia y estamos generando un impacto positivo con nuestra nueva forma de gestionar estos requisitos, ya impacto que vamos a ampliar cuando lleguemos a México durante el segundo semestre de este año. Antes de comenzar, quiero saludar a la gente que ya se está sumando de Chile, Perú, Colombia a nuestra transmisión y a nombre de BioK y de la consultora ambiental Better, que es nuestro aliado, darle una cordial bienvenida a toda la comunidad de empresarios, gerentes, profesionales del área de medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo de Chile, Perú y Colombia y que sus diversas actividades apuestan a la sostenibilidad y, por supuesto, al cuidado del medio ambiente y de sus trabajadores. ¿Ya? La materia que hoy día nos convoca, como ya les he señalado, es la temida huella de carbono, que se ha tornado muy contingente en este último tiempo, dado el impacto que genera en el calentamiento global, y por ello nuestros profesionales invitados se referirán a cómo aborda la normativa y la regula en estos tres países. En primer lugar, quiero saludar a nuestra ingeniera de proyectos de BioK Colombia y ingeniera sanitaria ambiental y especialista en salud ocupacional, Viviana Espinosa. Ella es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Posee una acreditación internacional como Project Manager Professional y auditor líder en NTC ISO 9001, 14001 y 45001. Tiene 14 años de experiencia en procesos de implementación, asesoría y auditoría de los sistemas de gestión integral, conocimiento de estrategias de desarrollo sostenible y generación de valor, desarrollo de proyectos sociales en sectores como hidrocarburos, construcción, ingeniería y consultoría. Muy bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Gusto de verte nuevamente en otro webinar. Sí, hola Giselle, ¿cómo estás? Buenos días. Saludar también a todos los que ya se encuentran conectados. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. Estamos Colombia, Perú y Chile, como bien lo comentabas, Giselle. También le doy una bienvenida a mis compañeros panelistas de Perú y Chile. Estamos hablando de Mario y Kevin. Muchísimas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Gracias a ti, Viviana, siempre un placer contar contigo y por supuesto, como ya mencionaste, con Kevin y Mario. Vamos a presentar a Kevin ahora, que es de BioK Perú, nos acompaña. Él es ingeniero ambiental y de recursos naturales, es especialista en gestión y normativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y está certificado como auditor líder y auditor interno en la norma ISO 45001. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en el sector industrial de construcción
en el acompañamiento de los procesos de fiscalización de las entidades del Estado peruano, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Kevin, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy buenos días con todos. Giselle, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días, Vivi. Y también saludar a todos los acompañantes, por supuesto, también a nuestro compañero que viene desde Chile, nos acompaña Mario. Otra vez por aquí, pues, a presentar el tema bastante importante, que es lo de la huella de carbono. Espero que la presentación del día de hoy sea un tema bastante agradable para todos y de fácil entendimiento. Muy buenos días igualmente para todos. Gracias, Kevin. A eso aspiramos, a que este seminario, a que este webinar pueda aclararles dudas, mostrarles la normativa, cómo opera en cada país. Así que esperamos que atentos lo disfruten. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida a Mario Cárdenas. Él nos acompaña desde la consultora ambiental Vetter. Él es ingeniero en medio ambiente y prevención de riesgos, máster en gestión industrial, diplomado en sistemas de gestión integrados, es jefe de proyectos de la consultora ambiental Vetter y cuenta con una vasta experiencia en tramitación, implementación y mantención de sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional y medio ambiente. También tiene auditoría RCA y auditoría de cumplimiento normativo. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto de verte. Hola Giselle, hola Viviana, hola Kevin. Muchas gracias por la invitación y gusto de volver a compartir con ustedes. Espero que este tema en particular de huella de carbono sea de mucho interés y podamos aportar con un poco de información a los asistentes a este webinar. Así es, pues es el objetivo que tenemos y para ya no hacerlos esperar más, solamente decirles que tenemos habilitado para nuestros asistentes un chat en el que van a poder realizar sus preguntas, plantear sus inquietudes, para que al final de las ponencias nuestros expertos puedan darles respuesta. Y así también comentarles que si quieren agendar alguna reunión para conocer más de nuestro software BOK, pueden solicitar una demo sin costo para probarlo. Bien, quiero dejarlos entonces con Viviana para que nos explique en qué consiste el marco normativo de la huella de carbono en Colombia. Gracias, Vivi, te escuchamos. Listo, Giselle. Bueno, voy a compartir pantalla, pero no me sale la opción de compartir. Ah, perfecto. Listo, creo que ya estoy compartiendo. Déjenme, Ahí sí, Viviana. por favor. Vale, voy a ampliarle entonces forma presentación. Bueno, como bien lo comentaba Giselle y los compañeros, el tema de hoy es huella de carbono. Voy a enfocar obviamente en Colombia. Vamos a conocer ciertos aspectos muy rápidos y relevantes, por supuesto, sobre qué tenemos nosotros regulado frente al cambio climático y, por supuesto, las nuevas estrategias que vienen, que de hecho pues es un tema relativamente nuevo para nosotros. Y pues la idea es que conozcamos muy rápidamente qué hay y también qué podemos hacer y por qué es tan importante. Y traje para empezar y contextualizar este tema lo correspondiente a una parte de un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que me llama mucho la atención, y es que se dice que cada colombiano, o sea, un ciudadano de Colombia, produce aproximadamente 4 toneladas de carbón al año. Eso es muchísimo. Sin embargo, que no somos el país que más generamos este tipo de emisiones como tal, sí se dice que a partir del año 2050, pues estas emisiones van a ser más del doble de lo que estamos produciendo hoy. Para poder capturar esas 4 toneladas que produce un colombiano, se requiere aproximadamente 1 hectárea de bosque, digámoslo de esa forma, de mayor a 20 años. Eso quiere decir que estos arbolitos que van a estar allí deben ser obviamente con edad superior a 20 años para poder capturar esta cantidad de carbono. Esto es una cifra bastante alta si lo tenemos en cuenta, que somos aproximadamente 50 millones de habitantes en nuestro país. Ahora bien, un poco también para contextualizar y más para enfocarnos en el tema, son 2 conceptos importantes de, primero, cambio climático, y por supuesto lo que es huella de carbono. Sabemos que el cambio climático de alguna forma es el que está atribuido directamente a las actividades que nosotros generamos día a día, ¿cierto? En el momento que nos movemos, nos levantamos, caminamos, nos transportamos y todo lo que hacemos, que consumimos,
las actividades que hacemos dentro de nuestras labores diarias también de trabajo y demás. Y la huella de carbono como tal es esa medida y ese cálculo que también permite conocer exactamente cuánto es que estamos generando por esas actividades, medidas obviamente en la tierra y en el mar, o sea, qué consumo hacemos nosotros y adicional, qué residuos estamos generando. Entonces creo que es importante pues enfocarnos, obviamente, como ustedes ven acá, ahí está donde saqué esta información, pues que son entidades bastante reconocidas, no solamente en el país, sino por fuera de este, ¿no? Punto de partida. Cuando hablamos de punto de partida, hablamos de qué es lo que tenemos nosotros regulados actualmente en nuestro país y tenemos varias normas importantes. Entonces, voy a empezar hablando de que, digamos que el tema de huella de carbono más enfocado a emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que es cambio climático, lo empezamos a ver con más esfuerzo, digámoslo así, desde el año 2014, en el periodo del presidente de esa época, 2014-2018, en el que empezamos ya desde el Plan Nacional de Desarrollo a hablar de este tema. De hecho, en el año 2015 se crea la estrategia 2050. Ya les voy a mostrar eso, 2050, como ustedes lo vean. Ya vamos a ver qué significa esto. En el año 2016 se crea o se expide el decreto 298 en el que se organiza y se pone en funcionamiento lo que es el CISClima. El CISClima básicamente es el Sistema Nacional de Cambio Climático. En este mismo año se crea el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático. Más adelante vamos a ver qué objetivos tiene este plan nacional. En el año 2017 con la ley 1844 se aprueba, y esto es muy importante, el Acuerdo de París. ¿Por qué es tan importante? Porque la Estrategia 2050, que estamos nosotros en este momento enfocados, es financiada por el país de Francia. En el año 2018 nace la ley 1931, que se establecen las directrices para la gestión del cambio climático. Ya empezamos a mirar exactamente cuáles son esas acciones del gobierno y pues las entidades pertinentes. Y el año pasado, que eso está súper fresco, digamos que es una norma que está muy reciente, en diciembre del año pasado, nace la norma que conocemos hoy en día como la Ley de Acción Climática. Y esta está enfocada precisamente en el tema de carbono neutralidad y la resiliencia climática. Si vemos todas estas noticias que nos han abordado durante todo este año, ha sido carbono neutralidad en el país y todas esas alternativas nuevas, esos proyectos nuevos que van enfocados precisamente a bajar esas emisiones. Y este año se crea, bueno, con el gobierno anterior, pues el Gabinete Presidencial por la Acción Climática. Bien, todo esto, a pesar de que tenemos esto, no tenemos aún una política nacional de acción de cambio climático o de cambio climático, no lo tenemos, está en preparación. También hay una propuesta para hacer una política que abarque la acción climática en la ciudad de Bogotá, es decir, para Bogotá y pues para todos los que vivimos en esta. Ahora bien, ¿qué busca esta estrategia 2050 que comenté anteriormente? Es una estrategia a largo plazo porque pues obviamente estamos todavía lejos. Cuando se creó, bueno, cuando se empezó a hablar de esta fue en el año 2015. Como lo mencionaba anteriormente, está financiada por Francia, básicamente por la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, más conocida. Y las metas que están a largo plazo pues están definidas para poder reducir una cantidad específica de emisiones a este año. Como lo mencionaba anteriormente, Colombia adopta, ¿cierto? El acuerdo de Francia, el acuerdo de París, pues como se dice, y básicamente en el acuerdo de París, en el artículo 4, reza de esta forma, no lo voy a leer todo, pero creo que es importante focalizarnos, y es que todas las partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto digamos que es lo que está enmarcado dentro de esa estrategia tan importante que obviamente está, digamos que está representada por el Ministerio de Ambiente, pero no es el único, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la hoja de ruta? Esta es la hoja de ruta para haber generado esta estrategia como la vemos el día de hoy, y es contextualización obviamente detallada de lo que hay en Colombia, qué tenemos, cuáles son esos recursos, qué es lo que estamos generando y al mismo tiempo qué estudios tenemos. Hay obviamente un panel de expertos para estos temas nacionales e internacionales y una cantidad de fases que ustedes ven allí para luego, obviamente después de tener ya el documento hecho de estrategia, pues enviársela para, digamos que, revisión y aprobación del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que, pues, que digamos que hace parte de todo este proceso de la estrategia en Colombia. Como les dije, esa estrategia no es nacional, esa estrategia es global, por lo tanto nosotros nos sumamos a esa estrategia con los otros países que también están dentro de este aspecto.
Dos cosas importantes que tiene la estrategia, fundamental. Ya habíamos hablado que es para el carbono neutralidad y por supuesto para la resiliencia climática, pero tiene dos objetivos importantes y es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% sobre las que teníamos en el año 2015 cuando empezamos a hablar de esta estrategia, cuando se abordó la estrategia, y balancear el resto del 10% para dejar un balance de cero neto. Eso es lo que está propuesto hasta el momento. El segundo objetivo, la segunda visión que tiene esta estrategia es reducir en Colombia la vulnerabilidad de los municipios y esos departamentos y esas regiones que están de pronto con bajos recursos, que están sometidas a estos cambios climáticos. Digamos que hay unos esfuerzos superiores que deben hacerse en ciertas zonas del país y que son muchas realmente. Entonces, estos son los esfuerzos que están destinados dentro de la estrategia actual. Esta estrategia está dividida en 9 campos, que son estos que ustedes ven allí, ¿sí? Conocimiento y gobernanza climática, todo lo que es la fuerza laboral, la transición, la matriz energética, la gestión de la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo rural, que nos hace falta la tecnificación del campo, la movilidad y la infraestructura. En este momento pues se está invirtiendo en este tema, sobre todo en el transporte público, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el consumo sostenible. Somos consumistas por naturaleza, cada vez más consumistas, ¿cómo lo estamos nosotros regulando en el país? Ciudades de desarrollo urbano, nos falta trabajar mucho en este tema, sobre todo innovación, e incrementar la capacidad de población y sistema de salud. O sea, todos estos 9 ejes que ustedes ven acá es precisamente a aportarles a bajar las emisiones en Colombia. ¿Qué pasa con el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático que también nombré y que nace en el año 2016? Este, como tal, es regulado o digamos que está regulado, pues sí, digamos una forma que son los que generaron este plan o los que están enfocados directamente es el Departamento Nacional de Planeación y por supuesto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A estos dos pues están también abordados o bueno, apoyando este proceso, lo que es el IDEAN y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, ¿cierto? Tiene 3 objetivos fundamentales este Plan Nacional de Adaptación y es primero el conocimiento, segundo pues todo lo que es planificación y por último, lo que se pide es que haya una transformación del desarrollo. Entonces, el primero lo que busca es retroalimentar ese proceso de adaptación, es decir, ese conocimiento, darlo a conocer, ¿sí? ¿A quiénes? Pues a todos los que estamos involucrados, que es todo el territorio nacional. La planificación, que está dada no solamente a nivel departamental, sino también en los territorios y sectorizados, dependiendo de las necesidades. Y la transformación del desarrollo, que son los criterios que están enfocados, y son 3 criterios importantes que van allí, y es competitividad, sostenibilidad y equidad. Esto es lo que está estipulado en este plan nacional y que obviamente tiene un marco también de metas a corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, cuando hablábamos de la Ley de Acción Climática, que es la Ley 2169 del año pasado, que está muy reciente, como lo comentaba anteriormente, que nace buscando precisamente generar unos cambios, y es una de las iniciativas de esta ley es poder generar una política nacional, que de verdad pues ayude a generar esa política nacional que tanto necesitamos en nuestro país. Esta ley es expedida por el Congreso, obviamente con el apoyo del Ministerio de Ambiente, porque probablemente es el que va, digamos que a generar estrategias más definidas, pero no es el único que tiene que aportarle. Ahora bien, tenemos unas metas al 2030, al 2050. 2030 porque recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Van enfocados con la Agenda 2030, entonces van amarrados allí y se solicita que más o menos al año 2030, que es en 8 años, haya una reducción del 51% de esas emisiones de gases de efecto invernadero, que es bastante, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, algunos aspectos relevantes o más relevantes de esta ley de acción climática? Las metas particulares por sectores, y los sectores pues están liderados por los ministerios, entonces Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas y Energía, Industria, Comercio, Turismo, Transporte, Agropecuario, Ambiental. Realmente todos los ministerios tendrían que caber aquí. De hecho, los sectores que más generan emisiones en nuestro país, pues es el agro, es la ganadería, es el sector transporte, son los que más generan de alguna forma emisiones pues, en el desarrollo de las actividades pues, diarias. Otra cosa importante que también tiene esta ley de acción climática es que de alguna forma ayudará a reglamentarse, todavía no está reglamentado, y es que todas las empresas deben de alguna forma reportar las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso hoy por hoy no se hace, eso hoy por hoy no está regulado.
Otro punto importante es consagrar la calidad, bueno, que es la utilidad pública e interés social de los proyectos de hidrógeno verde. Ya lo estamos escuchando mucho más este año, pues desde el año pasado se escucha, pero con este año mucha más fuerza. Y más lo he escuchado en estas últimas semanas con el cambio de gobierno, y es apostarle a otro tipo de alternativas, ¿cierto? Ya no utilizar el petróleo, sino utilizar otras alternativas como el hidrógeno verde, que también se ha escuchado mucho, y creo que apostarle a esto creo que sería bastante interesante e innovador para nosotros. Esto es más o menos lo que está establecido en esta ley. Ahora bien, para poder saber, conocer precisamente esas emisiones que estamos generando, pues necesitamos conocer esa huella de carbono, ¿cierto? Como hoy por hoy eso no es obligatorio, pero sí ya hay bastantes metodologías, algunas metodologías que nos pueden ayudar y calculadoras que podemos usar fácilmente. Traje una colación que es importante porque es la que genera el gobierno de Colombia, el gobierno nacional, y es la calculadora de carbono 2050. Precisamente hay una página exclusiva para poder hacer esos cálculos de forma que cualquiera lo podamos hacer sin ningún inconveniente. Está abierta al público, eso es lo importante, y ya está amarrada a las estrategias que están digamos que en los lineamientos de 2050 o 2050, que es lo que acabamos de revisar anteriormente. Obviamente esto es una iniciativa del gobierno nacional, pero pues con apoyo del Ministerio de Ambiente y Salud Sostenible, como siempre lo hemos visto. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en esa plataforma? ¿Qué vamos a hallar allí y qué se quiere? De alguna forma, si se dan cuenta, en la parte de abajo ustedes van a ver el enlace, los que de pronto no la conocen, para poder acceder a esta. Y vamos a encontrar que podemos generar diferentes escenarios en los que de alguna forma las actividades se pueden mover y al mismo tiempo estrategias para reducirla, es decir, ¿qué debo hacer para reducirla? Los escenarios se pueden dar de forma pues muy fácilmente, pero para ello debemos revisar el instructivo y adicional hay una forma interesante porque podemos diligenciar la información directamente en la web, porque la plataforma está allí disponible, pero también si las personas quieren, las empresas, descargar el aplicativo o el Excel para tenerlo a la mano y poder saber y hacer esos cálculos permanentemente. Entonces creo que también es interesante poder movernos y poder utilizar lo que tiene el país. También tiene una versión de juego, que también la traigo a colación, precisamente porque una de las campañas o propuestas es precisamente concientizar, hacer campañas en este tema, sobre todo en los más pequeños, para que empiecen a educarse en todo el tema de cambio climático. Y hay un video también instructivo de cómo diligenciarla, más guías, instructivos y demás. ¿Qué quiere esto? Pues poder de alguna forma contestar estas preguntas que ustedes ven aquí. No sé si esto las alcanzan a ver allí. Las preguntas que ustedes ven allí, estas y otras, obviamente, el tema de energía, cómo lo podemos hacer, cuánto estamos consumiendo, de qué, ya vamos a ver un ejemplo muy, muy fácil. No es la única, yo también recomiendo otras. Por ejemplo, está Ecological Footprint, que también es muy buena, Carbon Footprint, que también es muy buena, no es nacional, la utilizamos tanto en Colombia como en otros lados. Hay empresas que tienen sus propios cálculos, sus propias metodologías para hallar huella de carbono, y normalmente la mayoría de estas herramientas utilizan pues esta herramienta que es GHS Protocol, que es una guía básicamente, que es Greenhouse Gas Protocol, que ayuda de alguna forma a poder hacer los cálculos o poder basarse para poder hacer los cálculos más fácilmente. ¿Qué se pide normalmente para hacer estos cálculos y después definir el año base comparados obviamente con los años anteriores? Obviamente esto bajo un factor de emisión que se genera. Definir los límites de inventario, estos normalmente son imaginarios dependiendo obviamente de lo que nosotros hagamos, y eso se divide en tres partes: emisiones directas, indirectas y otras emisiones que se puedan generar. Esto es lo que está, digamos, estipulado normalmente para este tipo de metodología o guía que utilizan muchas empresas. Hoy en día nosotros no tenemos una metodología específica en nuestro país, ¿sí? Entonces las empresas pueden escoger la que mejor les parezca en este momento. Ahora bien, les traje este modelo que me pareció también bastante llamativo. Esta es de la calculadora que maneja Ecopetrol. Ecopetrol maneja su propia calculadora de huella de carbono, que de hecho está disponible también en la web de estos. Y saqué este ejemplo que me pareció muy interesante, y es que ellos hacen un barrido de lo que calculan, digámoslo así, de determinado transporte en el tema del consumo de la carne. Acordémonos que, como les decía a ustedes, lo que es la agricultura y la ganadería generan también
y gases de efecto invernadero, de hecho muchos más en Colombia. Todo el tema de si lo vamos a transportar en qué, cuántos kilómetros vamos a recorrer, dependiendo de eso, pues hay obviamente una huella. El tema del consumo de bebidas y demás, todo el tema de los paquetes desechables, lo que estamos consumiendo, los residuos que generamos, la energía eléctrica que estamos generando también, el consumo o el uso de los equipos electrónicos, celulares, computadores, todo lo que genere este tipo, que esté catalogado de esta forma, y al mismo tiempo hace un zoom o hace una estrategia de qué pueden hacer con las alternativas, cómo nos podemos mover, cómo se pueden mover, como ustedes lo ven allí, que en vez de utilizar qué tipo de luz, el tema que hay muchos programas ahora sobre la reducción de los programas de uso eficiente de la energía eléctrica y demás. Es decir, tratan como de revisar exactamente qué es lo prioritario y lo que normalmente hacemos en un día pues, de trabajo y un día a día. Y por último, algunas buenas prácticas que se pueden realizar no solamente nosotros como ciudadanos, sino que lo pueden aplicar perfectamente las compañías. Obviamente también buscando que estas también puedan introducir un poco de ingeniería y de innovación en sus estrategias. Pero alguna de estas fáciles es educar al personal sobre qué prácticas evitar. Hay muchas campañas internas que ya hacen las empresas de hace varios años atrás, ahora con más fuerza. Lograr que todos los colaboradores se comprometan, o sea, todos los que hacemos parte de una empresa, pues estemos en pro, que nos vendan eso y que nosotros tengamos la conciencia. Promover medios de movilidad más eficientes, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, es una estrategia que está en el 2050, que es de alguna forma hacer cosas como, no sé, utilizar la bicicleta, utilizar el carro y no irme solo, sino ir con varias personas, todo lo que hoy ya está promoviendo desde los gobiernos y demás. Incrementar la tecnología para evitar estar imprimiendo, utilizar, no sé, cosas que de pronto generen de alguna forma lo que es la deforestación, que la deforestación también es otro de los aspectos que generan más emisiones en nuestro país. Reducir el consumo de energía eléctrica, políticas de trabajo remoto, ya hay muchas empresas que hoy en día trabajan remoto o trabajan con alternancia o teletrabajo, como se conoce hoy, mantenimiento y reemplazo a la flota de transportes que tienen las compañías en lo posible, buscando que sean ahorita híbridas o, no sé, vehículos eléctricos en las posibilidades que tengan las empresas. Y, por supuesto, implementar medidas de viajes pues, sustentables, los que pues, generen viajes nacionales, internacionales o pues, terrestres inclusive. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta y es parte de las prácticas sencillas. En teoría es sencillo, ahora la cuestión es poderlas aplicar y esto también va en la conciencia de cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos los que generamos esas emisiones que ustedes vieron pues al principio. Bueno, muchísimas gracias y esto sería por mi parte. Muchas gracias, Vivi, por tu presentación muy clara, muy concisa y precisa de lo que es la huella de carbono en tu país, en Colombia, cómo se maneja. Así que te agradezco mucho la ponencia y quiero también invitar nuevamente a nuestros asistentes a que hagan sus preguntas, sus comentarios, para que al final de este webinar podamos darle respuesta. Quiero también dejarlos con nuestro próximo expositor, con el ingeniero de proyectos de BioK Perú, Kevin Fernández, para que nos hable también cómo aplica la normativa en el Perú y cuáles son sus principales aspectos. Adelante, Kevin. Muchas gracias, Giselle, por la introducción. Ahora solamente voy a compartir la pantalla, denme un segundo. Perfecto, necesito confirmación si se observa mi pantalla. Se ve perfecto, Kevin. Ok, entonces podemos comenzar. Bueno, lo que me corresponde a mí el día de hoy es la huella de carbono, pero en el Perú, ¿no? Vamos a ver cuáles son los aspectos que aborda y sus principales objetivos dentro del país Perú y la normativa asociada a esta huella de carbono. Vamos a ver. Este marco normativo que nos va a acompañar el día de hoy en esta presentación es el Decreto Supremo 058 del año 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a ratificar el Acuerdo de París, ¿no? El que viene a ser el tratado internacional que habla sobre cambio climático. También tenemos la Ley 30754, que es la Ley Marco sobre el Cambio Climático, y el Decreto Supremo 013-2019 del Ministerio del Ambiente, el cual es su reglamento.
Adicionalmente tenemos la resolución ministerial 185 del año 2021 del Ministerio del Ambiente, que va a ser la guía para el funcionamiento de la huella de carbono en Perú, y la resolución directoral 026-2020 del INACAL, que va a aprobar las normas técnicas peruanas referentes a los gases de efecto invernadero, ¿no? El cual son estas normas técnicas peruanas ISO 14064-2020. Ahora, para entrar en contexto, tenemos una definición global de lo que es la huella de carbono, ¿no? El cual consiste en el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por las diversas actividades humanas y económicas. Estos gases de efecto invernadero son aquellas que se van a establecer o van a quedarse en la atmósfera y van a contribuir a que el cambio climático sea mucho más arrasador con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, la huella de carbono va a permitir cuantificar o medir la contribución de las actividades humanas sobre el cambio climático. También va a permitir cuantificar y conocer la intensidad de carbono de una organización. Y va a permitir buscar las formas y opciones más adecuadas para reducir o neutralizar estas emisiones, ya sea en la misma actividad o con otra que genere capturas o reducciones similares. Algunos ejemplos de gases de efecto invernadero pueden ser el dióxido de carbono, que se va a generar a raíz de la quema de bosques o a raíz de las emisiones de los vehículos, el metano, que se genera a raíz del sector ganadero o por la descomposición de los residuos sólidos, y el óxido nitroso, que se va a generar a raíz de los pesticidas por el sector agricultor o por las aguas estancadas o las aguas residuales de algunas organizaciones, ¿no? Estos son algunos ejemplos de gases de efecto invernadero. Por supuesto que hay más. Y bueno, esta problemática es algo que existe a nivel global en todos los países, absolutamente en todos los países. Entonces, es una problemática para lo cual los países decidieron actuar y tomar soluciones para combatir estos gases de efecto invernadero y reducir el cambio climático o reducir la contaminación a nivel global, ¿no? Y para esto se da el Acuerdo de París, el cual es un tratado internacional sobre el cambio climático que fue adoptado por 196 partes en la COP21 en París el 12 de diciembre del año 2015 y entró en vigor en el 2016. Su objetivo es que para finales del siglo tenemos que evitar un incremento de la temperatura global superior a 2 grados centígrados, ¿no? Este acuerdo aspira a limitarlo solamente a 1.5 grados centígrados. Adicionalmente, tenemos las NDC o las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los compromisos que cada país estableció para reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. Cada país se comprometió metas nacionales que buscan reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero mediante las medidas de mitigación. Hasta el momento, en todo el mundo, se han dado lugar a soluciones con bajas emisiones de carbono y cada vez más países, ciudades y empresas están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono. La meta global es fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático en un marco de sostenibilidad. En el Perú, este Acuerdo de París fue ratificado por Decreto Supremo 058 en el año 2016 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que quiere decir que Perú ha adoptado estas normativas y está de acuerdo con el presente tratado internacional, y entonces para esto va a adoptar las medidas necesarias para luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces es así como después de este Acuerdo de París, nació la Ley 30754, que es la Ley Marco sobre Cambio Climático, ¿no? El cual va a sentar las bases para la gestión integral del cambio climático en el país, dando roles, instrumentos de gestión, medidas de adaptación y mitigación, educación y ciencia y financiamiento, ¿no? Importante también que en esta ley menciona que los sectores son los que tienen que fortalecer la concientización, la sensibilización y la capacitación a todos a nivel global, a nivel nacional, para poder fortalecer el conocimiento en este factor de cambio climático, ¿no? De tal manera que la lucha sea desde el gobierno hasta las empresas privadas y los ciudadanos. También tenemos el Decreto Supremo 013-2019 del Ministerio del Ambiente, el cual va a ser su reglamento, el cual va a crear el sistema de monitoreo de medidas de adaptación y mitigación. También va a crear las 5 herramientas de medición, reporte y verificación. Por supuesto, va a crear la herramienta Huella de Carbono Perú, el cual es la herramienta importante que vamos a conocer el día de hoy. Y su lineamiento, que es el funcionamiento de la Huella de Carbono Perú.
Ok, bueno, dentro de esta normativa del reglamento, tenemos el sistema para el monitoreo de medidas de adaptación y medidas de mitigación, el cual tiene por finalidad realizar el seguimiento y reporte del nivel de avance en la implementación de las medidas de adaptación y mitigación, así como lo referido a su financiamiento, el acceso a pagos por resultados y el seguimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional, teniendo en cuenta los principios y enfoques establecidos en los lineamientos del programa de trabajo del Acuerdo de París. Entonces, tenemos que dentro de las medidas de mitigación se han creado las MRB, el cual son las medición, reporte y verificación, que son acciones orientadas a realizar un monitoreo periódico de información sujeto a verificación técnica sobre las emociones y remociones de los gases de efecto invernadero a nivel nacional y la reducción de emisiones e incremento de remociones de los gases de efecto invernadero. Su objetivo de estas MRB es fortalecer la acción nacional y regional y local para el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional que se envían al Acuerdo de París, ¿no? A este tratado internacional. Adicionalmente, estas MRB crearon las herramientas, el cual son 5, ¿no? El cual vienen a ser la Línea Base Nacional de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero, el Infocarbono, el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, la Huella de Carbono Perú y los reportes ante la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Entonces tenemos que esta normativa ha creado la huella de carbono Perú y vamos a verla cuál es, ¿no? El artículo 55 de este reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático crea la huella de carbono Perú como una herramienta digital para promover la medición de emisiones de gases de efecto invernadero para organizaciones privadas y públicas, con el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero que van a contribuir a la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. El uso de esta huella de carbono en Perú es gratuito y de carácter voluntario, ¿no? Importante conocer que es de carácter voluntario, ¿no? Esta huella de carbono aún es exigible porque en algún momento puede serlo, dependiendo del avance del Ministerio del Ambiente. Adicionalmente, la huella de carbono en Perú provee información para la medición de los gases de efecto invernadero de organizaciones de conformidad a la norma internacional ISO 14064 del año 2018. Asimismo, genera información consistente con el Infocarbono que permite mejorar la calidad de los datos para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. La Autoridad Nacional en materia de cambio climático elabora y aprueba los lineamientos para registrar a los participantes, usar la herramienta, obtener el reporte de resultados y obtener los reconocimientos por el grado de esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto, la Autoridad Nacional en materia de cambio climático viene a ser el Ministerio del Ambiente, y este Ministerio del Ambiente es el que ha dado las guías técnicas para saber cómo acceder a esta herramienta de huella de carbono en el Perú y a saber cómo va a funcionar y cómo la podemos implementar dentro de nuestra organización. Algunas otras opciones o algunos otros aspectos de la huella de carbono en el Perú. Tenemos que esta herramienta voluntaria que promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada organización y su medición contribuye así al compromiso del cambio climático del país. También es un indicador de gestión que expresa la totalidad de gases de efecto invernadero que emite una organización en un año calendario, por supuesto. Este indicador se va a expresar en toneladas de CO2 equivalente. Hace un momento les dije que hay varios tipos de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero en esta huella de carbono lo único que se va a expresar es en CO2 equivalente, lo que quiere decir que, por ejemplo, si tengo otro gas de efecto invernadero que viene a ser el metano o el óxido nitroso, estos gases de efecto invernadero se van a convertir a CO2 equivalente. Por ejemplo, un ejemplo chico que les doy es que una tonelada de metano es equivalente a 25 toneladas de CO2 o dióxido de carbono equivalente, ¿no? Entonces, estas conversiones se van a hacer en todos los gases de efecto invernadero para trasladarlo y convertirlo únicamente en gases de CO2 equivalente. Adicionalmente, esta huella de carbono de Perú incorpora la variable de cambio climático en la toma de decisiones a nivel corporativo. Además, mediante Resolución Ministerial 185/2021, se aprueba la guía para el funcionamiento de la huella de carbono en el Perú. Finalmente, cabe precisar que la huella de carbono de Perú se articula con estándares reconocidos internacionalmente y usados en el país, como la norma técnica peruana ISO 14064 del 2020, que es la de gases de efecto invernadero, así como el estándar corporativo de contabilidad y reporte del GHG protocolo.
Bueno, algunos objetivos de esta huella de carbono del Perú, de esta herramienta, es promover la medición de emisiones de gases de efecto invernadero de organizaciones públicas y privadas con la finalidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de la gestión integral del cambio climático. Objetivos específicos: sensibilizar y fomentar la medición y reporte de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en organizaciones. Por supuesto, esto va a ayudar a que el Ministerio del Ambiente alimente el inventario nacional de gases de efecto invernadero, tanto para todos los sectores y de todas las organizaciones, ¿no? Incentivar acciones para la reducción y neutralización de emisiones de gases de efecto invernadero de las organizaciones en el marco de los compromisos climáticos del Estado peruano ante la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Una vez que nosotros tenemos o sabemos cuántos son cuánto contaminamos en toneladas de dióxido de carbono en las organizaciones, podemos implementar acciones para la reducción o neutralización de estos gases de efecto invernadero generados por nuestra organización. También vamos a mejorar la calidad de los datos del inventario nacional de los gases de efecto invernadero o del infocarbono, sistematizar la información para el establecimiento de un mercado doméstico de carbono, establecer sinergias con otras iniciativas públicas o privadas y brindar información a la ciudadanía sobre las emisiones de gases de efecto invernadero reportadas según la actividad económica. Acá es bastante clave el factor capacitación, sensibilización y concientización a la ciudadanía también. ¿Por qué medir la huella de carbono en nuestra organización? Porque va a reducir el impacto de los patrones de producción y consumo en beneficio de las personas y el medio ambiente, porque va a establecer y logra objetivos y metas corporativas, porque va a identificar oportunidades de reducción de costos, va a fortalecer las ventajas competitivas y va a proveer información a los actores clave, ¿no?, en los reportes de sostenibilidad. También vamos a participar como organizaciones en las políticas nacionales sobre cambio climático, lo cual es bastante importante a nivel nacional para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Tenemos un sistema de reconocimiento. Por supuesto, una vez que nosotros como voluntarios, como empresas voluntarias, decidimos implementar o hallar nuestra huella de carbono como organización, vamos a tener un sistema de reconocimiento, ¿no?, que va por niveles. El primer nivel viene a ser la certificación por hacer la medición de la huella de carbono. El segundo nivel viene a ser la certificación por hacer la verificación de que esta huella de carbono está correctamente elaborada. El tercer nivel va a venir a ser la certificación por la reducción y el cuarto nivel va a venir la certificación por la neutralización de esta huella de carbono, ¿no? Finalmente, después de certificarnos, algunos se preguntarán, ¿pero cómo realizamos esta huella de carbono, no? Todo esto está muy interesante, quiero realizarlo para mi organización, quiero intentarlo, quiero implementarlo dentro de mi empresa. Y bueno, para esto vamos a visitar la resolución ministerial 185 del año 2021, que es una norma bastante reciente, también apenas del año pasado, el cual es la segunda versión, ¿no?, que nos brinda los lineamientos para el buen funcionamiento de esta herramienta de huella de carbono y saber y conocer a través de las guías técnicas cómo medir la huella de carbono en nuestra organización. Bueno, a continuación yo les voy a decir cuáles son los parámetros que se usa para medir la huella de carbono, ¿no? Esto es un resumen bastante pequeño y los invito a que después de esta presentación y capacitación puedan investigar e indagar más en la presente resolución ministerial si quieren acceder y quieren implementar o medir la huella de carbono para sus organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver dentro de esta medición de huella de carbono, ¿no? Los límites de la huella de carbono, que pueden ser límites organizacionales o límites operacionales. El periodo de medición de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Conocer que el cálculo de la huella de carbono es una fórmula que son las emisiones de gases de efecto invernadero son igual a los datos de actividad por los factores de emisión por el potencial de calentamiento, y también conocer que vamos a tener que entregar o brindar la información de todos nuestros datos de actividad a través de una recolección de estos datos de actividad, ¿no?, que pueden ser en un proceso anual que debe construirse en base a los sistemas existentes de la organización, sistematizar las evidencias que permitan una trazabilidad de la data recolectada y elaborar procedimientos para la obtención de estos datos de actividad, ¿no?, los cuales van a ser
prácticamente van a entregar la información de sus procesos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que ustedes realizan como empresa y cuáles son las emisiones que pueden salir de estos procesos, ¿no? Una vez que conozcamos toda esta información, vamos a hacer el cálculo de las emisiones de los gases de efecto invernadero y posteriormente hacer un reporte de estas emisiones de los gases de efecto invernadero a esta plataforma de huella o herramienta que es la huella de carbono en el Perú. Por supuesto que es algo importante que por el momento en el país es de carácter voluntario, pero yo los invito a que puedan realizarlo para que puedan certificarse y puedan fortalecer su organización y conocer cuál es la huella de carbono, de tal manera de ver las opciones que tienen, y esto le van a brindar mucho más facilidades como empresa. Entonces yo los invito a indagar un poco más en la presente norma, que es la resolución 185-2021 del Ministerio del Ambiente. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y estoy atento a las dudas que puedan surgir a raíz de mi presentación. Muchas gracias, Kevin, por tu presentación muy clara, muy precisa de lo que es la huella de carbono, de cómo la mide, cómo se ve en tu país, cómo se trata. Es interesante el dato que das de que no es obligatorio tener la huella de carbono, medirla, pero sí cualquier empresa que quiera aspirar a la sostenibilidad, sería muy bueno que la tenga en sus procesos. Así que quiero agradecerte eso y que hayas hecho hincapié en ese punto. Quiero ahora darle el pase a Mario Cárdenas de la consultora ambiental Vetter para que él también pueda exponernos y darnos a conocer cómo opera la huella de carbono en Chile, la normativa y, por supuesto, todos sus aspectos relevantes. Adelante, Mario, te escuchamos. Gracias, Giselle. Voy a proceder a compartir la pantalla. Entiendo que se está visualizando. Sí, perfectamente. Súper, muchas gracias por la confirmación. Bueno, yo voy a profundizar en específico respecto a lo que es huella de carbono en Chile, aspectos que aborda y principales objetivos, al igual que mis colegas, primero Viviana en Colombia y luego Kevin en Perú. Yo en específico voy a abordar lo que es para Chile. Mi presentación está un poco más enfocada en lo que es la operatividad, por así decirlo, lo que es el cálculo en particular en cada organización. De esa forma voy a comenzar para finalmente terminar con lo que es un poco marco normativo referencial que está vinculado un poco para lo que es la medición de la huella de carbono. En específico, y para no dilatar más o extender más lo que son las definiciones, porque mis colegas ya lo abordaron, la huella de carbono mide el impacto, la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Lógicamente lo podemos ampliar y hacer específico también lo que son las organizaciones. Es un recuento de emisiones de gases de efecto invernadero, midiendo en base a dióxido de carbono equivalente, que son liberadas a la atmósfera, debido a las actividades que son realizadas por una persona en particular o a través de la actividad económica de una industria en específico. ¿Por qué y cómo hacemos este proceso de medición? Bueno, lógicamente está asociado al calentamiento global, a la emisión de los gases de efecto invernadero, a partir de la actividad antropogénica, actividades desarrolladas por el hombre, destacándose lógicamente la quema de combustibles fósiles. Y evidentemente si esperamos o queremos contribuir al desarrollo sostenible, como lo indica nuestra ley 19.300, si buscamos o aspiramos a ese proceso de sostenibilidad, tenemos que ser conscientes de la utilización de los recursos en la actualidad, pensando lógicamente en el futuro de las siguientes generaciones. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en lo que es la medición de huella de carbono, porque está asociado, por ejemplo, a la descarbonización principalmente y lógicamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Es un círculo básicamente que está relacionado a cada uno de estos aspectos. En específico, distintos enfoques para poder ser abordados, distintas metodologías y normas internacionales. Hay que tener claridad que, al igual que en el caso que comentó Kevin en Perú, en Chile es un proceso voluntario la medición de la huella de carbono, no es una obligación normativa hasta el momento, en base a la revisión normativa que existe, son actividades proactivas, voluntarias de las organizaciones, y en Chile está principalmente enfocado a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través del programa Huella Chile, que determina una calculadora o la entrega, que un poco más adelante voy a profundizar respecto a eso, y esa calculadora, una vez registrado, habilitado el sectorial en ventanilla única, ustedes pueden descargarla, utilizarla como organización
y un proceso de acreditación posterior para poder recibir los reconocimientos que lo voy a mencionar un poco más en detalle adelante. En específico, conocer, como ya lo mencionaron los colegas, existen distintas metodologías, en particular existe una norma ISO, que es la 14064, también existe, por ejemplo, la metodología del protocolo GHG, que establece también una metodología diferente. Existen metodologías en particulares para distintos sectores industriales, existe una guía en particular, por ejemplo, para el sector portuario, en donde incluye también las mediciones dentro del alcance, dentro de los alcances también de la medición de la huella de carbono, alcances, por ejemplo, por la emisión de los buques que atracan en un puerto. Entonces, existen distintas metodologías en específico que son normas internacionales. Dentro de la realidad nacional no existe una metodología en particular para poder ser usada, pero cada una de las organizaciones que se somete a este proceso, finalmente luego debe acreditarlo ante un auditor externo, verificado y reconocido por el programa Huella Chile, si es que la organización espera finalmente poder reconocer su medición de huella de carbono y con los posteriores reconocimientos. En específico, acá menciono que hay un enfoque de ciclo de vida para la medición de la huella, hay un enfoque personal, ciclo de vida, por ejemplo, y también podría ser alguna de las consultas de los participantes, por ejemplo, medir solo el ciclo de vida de algún producto en particular, y una organización, por ejemplo, podría demostrar la huella de carbono para generar algún producto. Eso también es válido y existen metodologías internacionales para eso, también existe el enfoque personal, medición de la huella de carbono específicamente dentro de cada una de cada persona en particular, un enfoque de eventos, por ejemplo, una situación particular, un evento en específico, y de hecho probablemente ustedes habrán escuchado de eventos, por ejemplo, libres de carbono o con reducción o compensación de su huella de carbono, porque son eventos o situaciones en donde se ha hecho la medición y se ha buscado su compensación de forma de neutralizarlo. Enfoque territorial, lógicamente hacer un enfoque o una medición de carbono dentro de un área geográfica determinada. Esto forma parte, por ejemplo, de planes estratégicos a nivel nacional, en Chile no es la excepción, y también cuenta con una estrategia nacional para cambio climático que incorpora aspectos de descarbonización. No precisamente, no habla específicamente de huella de carbono, pero sí habla de procesos de descarbonización, porque está principalmente enfocado a lo que es la reducción de la dependencia del carbono en procesos de generación de energía eléctrica, está buscando migrar a la matriz de energía eléctrica a procesos de energía renovables. Está asociado principalmente a ese aspecto, pero para la generación de estrategias nacionales, lógicamente el enfoque territorial sí está considerado en ello. El enfoque corporativo, que es específicamente el enfoque que está principalmente relacionado con lo que es el programa de Huella Chile, lógicamente mide las gases de efecto invernadero o específicamente la dióxido de carbono equivalente dentro de una organización. Están los enfoques específicos por industria, como les mencioné. Hay distintas herramientas y metodologías en particular por cada una de las industrias o por cada uno de los sectores industriales que se puedan considerar, y exista metodología a modo internacional. Recuerden que al menos en la realidad nacional Chile, un proceso voluntario, no existe una metodología en particular, solamente nos acogemos a lo que son metodologías internacionales. Lo que les mencionaba sobre el programa Huella Chile, que es el gran programa del Ministerio de Medio Ambiente que está asociado a estos procesos de medición de huella de carbono, fomenta la gestión de gases de efecto invernadero en organizaciones públicas y privadas. Para la mitigación, lógicamente, ahí aparece la fuente, ustedes la pueden buscar, es un programa público, no existe una restricción, solamente para poder iniciar estos procesos de medición de cuantificación, lógicamente deben ser una organización, ya sea pública o privada, por ejemplo, los programas de reconocimiento o en las jornadas de reconocimiento, que al menos en las que personalmente me tocó asistir, asistían desde un jardín infantil que medía su huella de carbono, hasta un municipio, hasta una gran industria, hasta una empresa del sector portuario. El tipo de industria no está definido o la organización no está definido, es como una norma de sistema de gestión que puede ser aplicada en cualquier tipo de organización, independiente del tamaño, proceso, naturaleza y lo demás. Al menos dentro de la realidad nacional, el programa Huella Chile entrega una serie de cantidad de instrumentos y herramientas para poder hacer la cuantificación. Lógicamente, el programa busca apoyar y fomentar la cuantificación, es una gestión voluntaria, como ya mencionamos. Existen herramientas de cálculo de huella de carbono corporativa, las cuales son entregadas, es una herramienta, una calculadora, como se conoce dentro del término técnico,
con un formato estandarizado para que se pueda hacer la determinación de esta huella de carbono. Esta huella de carbono viene determinada por factores, por metodologías internacionales, la cual ya están sujetas dentro de la huella, dentro de la herramienta de cálculo. Posterior a la herramienta de cálculo se debe hacer un informe con un formato particular del programa Huella Chile, el cual debe ser cargado y entregado a esta organización. Existe un proceso de acreditación y es importante mencionarlo, porque el proceso puede ser llevado a cabo completamente de forma independiente por cualquier organización, no requiere un gran conocimiento técnico para su ejecución porque la herramienta de cálculo ya está definida, pero lo que sí es necesario una gran cantidad de información, que es lógico que toda organización que pretenda someterse a este proceso debe entender que debe juntar información para los distintos alcances que considera dentro del cálculo de la huella, pero el reconocimiento o la acreditación, mejor dicho, de la misma cuantificación es externa, ¿ya? Y ahí viene el proceso o viene la etapa en donde existe un costeo, en donde se debe pagar a una organización externa, como una casa certificadora dentro de un sistema de gestión, por ejemplo, llevando a esa analogía, deberán pagar el costo de esa acreditación en particular para que luego puedan cargar esa acreditación en el programa y poder someterse a los procesos de reconocimiento, reducción y lo demás que son parte de esto dentro del programa Huella Chile. Algunas ventajas que es un poco redundante dentro de lo que ya conversaron mis colegas, lógicamente una innovación asociada a la acción climática, es un atributo diferenciador, mejora la imagen corporativa, permite gestionar el riesgo, básicamente genera un impacto importante, un elemento diferenciador de ustedes como organización, debido a que están haciendo una valorización, pero ciertamente si pretenden venderlo dentro de la organización, no existe por así llamarlo, un costo directo, un beneficio, debido a que no existe el reconocimiento del programa Huella Chile no es monetario, es un reconocimiento desde una imagen corporativa, es un sello, de hecho, desde el punto de vista de una organización del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí podría generar una ventaja competitiva haciendo, por ejemplo, un benchmarking con distintas organizaciones y sí ser un elemento diferenciador que ustedes como organización sí cuantifiquen su huella de carbono pensando en el desarrollo sostenible y generando una imagen más amigable o una imagen más verde, más amigable con el medio ambiente, pensándolo desde ese punto de vista. Dentro de los sistemas o dentro del reconocimiento del programa Huella Chile, el primero, el básico, lógicamente la cuantificación. Luego al año siguiente pueden optar por reducción, luego hay un proceso también que pueden optar por neutralización y hay una declaración y hay una empresa que se podría considerar como de excelencia, ya habiendo pasado o habiendo recibido los reconocimientos anteriores una cierta cantidad de veces, podría optar por ese reconocimiento de excelencia. Todo esto debe ser justificado, no es simplemente decir el año inicial, mi línea de base yo tenía cierta huella de carbono, la cuantifiqué, la medí de acuerdo a los alcances y en el año siguiente tuve una reducción, hay que justificar con un plan, hay que justificar la neutralización a través de un proyecto y hay que demostrarlo, no es solamente decir acá están mis dos valorizaciones distintas y se nota una disminución, sino que todo es un proceso justificado dentro de la misma programa Huella Chile y que tiene que ser, insisto, acreditado para poder optar a estos sellos y para poder optar dentro de la ceremonia justamente del proceso de reconocimiento, se debe acreditar a través de un auditor externo los procesos de cuantificación, tanto de reducción como de neutralización, lógicamente. Dentro de los verificadores, lógicamente, ser una empresa registrada dentro del sectorial. Existen distintas directrices, como que aparecen algunas de los que son las metodologías, normas chilenas asociadas a lo que es la cuantificación, a la metodología a partir de la ISO 14064, y también existen protocolos a través del IPCC, que es una organización internacional determinada o dedicada a la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Lógicamente hablamos del sectorial de huella de carbono, la cuantificación de la huella y el desarrollo del informe que ya les mencioné. Básicamente, ¿a qué nos va a llevar o qué está apuntando un poco todo este proceso de determinación de la huella de carbono? Porque, ojo que el reconocimiento de cuantificación es solo medir, no estamos generando ningún incentivo en la reducción, poder neutralizar, poder hacer alguna gestión en particular. Estamos solo haciendo el reconocimiento de la medición. Lo que puede hacer a partir de aquello
es determinación de la organización o de la corporación o de la empresa pública y lo demás. Pero solamente estamos haciendo el proceso de cuantificación, no hemos estado hablando de algo adicional. La política, el plan estratégico de cambio climático en Chile apunta a la descarbonización de la matriz energética. Tampoco estamos hablando de un nivel organizativo o de organización a partir de una reducción y lo demás. Solamente hasta el momento hemos estado hablando de lo que es la cuantificación. ¿Puede existir reducción y neutralización? Sí, claro, pero todo esto en el marco de la proactividad de una organización. Un poco que estamos apuntando a través de esto, no de forma directa, no de forma obligada, pero sí lógicamente estamos entendiendo que nos estamos moviendo, si estamos midiendo carbón, si estamos midiendo nuestra huella, estamos apuntando un poco a ser carbono neutro. Lógicamente significa poder remover este compuesto en particular, tanto en su aporte como también en su reducción o su neutralidad, lógicamente. Es a través de una compensación de carbono, apoyando proyectos en donde se pueda generar una compensación, una neutralización de este agente en particular. Básicamente, si ustedes optan, por ejemplo, el reconocimiento de neutralización dentro del programa Huella Chile, ustedes tendrán que demostrar con algún proyecto en particular si es que han logrado esta neutralización de acuerdo a lo que ustedes han generado. Vuelvo, por ejemplo, al enfoque de eventos, por ejemplo, cuando se habla de que este evento ha neutralizado su huella o que está libre de emisiones de carbono, la verdad es que no es que esté libre de emisiones de carbono, sino que ha logrado su neutralidad a través de algún proyecto específico dentro de alguna localidad en donde busca un poco reponer esta emisión. Dentro de lo que es la institucionalidad, para no extenderme, porque la verdad es que ya estoy un poco extendido, aterrizando cuál es la normativa que se pueda asociar, porque insisto, como les indiqué desde un principio, esto es un proceso voluntario, por lo tanto no les puedo hablar de una normativa que sea o que determine una obligación, sería una contradicción gigantesca, y sería además estar faltando a la verdad dentro de este webinar. Es un proceso voluntario. La normativa asociada a este proceso en específico es la 21.455, que es la ley que, como ustedes pueden ver, la publicación en junio, es relativamente nueva esta normativa, en donde se establece la ley de marco del cambio climático. Dentro del título 3, por ejemplo, ustedes pueden ver normas de emisión de gases de efecto invernadero y los certificados de reducción de emisiones. Si bien esta norma no fija en particular una medición específica de la huella de carbono, no hace el vínculo al programa Huella Chile, no hace el vínculo a los reconocimientos de reducción, neutralidad o de excelencia, pero sí básicamente está hablando de que se deberá generar un inventario de emisiones, habla de planes de reducción, habla de acreditaciones, certificaciones, auditorías. Pero estamos hablando de gases de efecto invernadero, no específicamente estamos hablando, porque todavía no está claro, porque junto con esta ley, como ustedes han de conocer, siempre vienen los reglamentos, que son decretos, en donde han de hacer la bajada operativa. Una ley es muy general y determina definiciones, programas, cosas por el estilo, pero las bajadas operativas siempre las hacen los decretos, y en este momento no existen los reglamentos, no existen los decretos que determinen esos reglamentos, pero sí están mandatados por esta ley. Por lo tanto, estamos hablando aún muy desde arriba, todavía no hemos hecho la bajada, todavía no se ha hecho la bajada operativa, pero estamos hablando de este aspecto. En particular, si hacemos la comparación o la homologación con la medición de la huella de carbono, recuerden que son las emisiones generadas y llevadas a lo que es el dióxido de carbono equivalente, tanto de las operaciones del alcance 1, alcance 2, alcance 3, que dentro de los protocolos internacionales son los scopes, que me imagino ustedes habrán escuchado, va a variar de acuerdo a cada sector industrial en particular, cuáles van a ser los elementos y actividades que se van a considerar, pero básicamente es llevar a dióxido de carbono equivalente todas esas emisiones asociadas a estos alcances en específico. Acá estamos hablando de un inventario de emisiones. ¿Por qué un inventario de emisiones? Porque nos va a permitir demostrar el cumplimiento de normas de emisiones de gases de efecto invernadero. Esas normas de emisiones de gases de efecto invernadero van a ser generadas por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, existe cierta relación, existe por así decirlo, un contacto, pero tampoco es tan explícito. No existe una vinculación, al menos dentro de la ley en particular, que reconozca o haga un reconocimiento en particular al programa Huella Chile que existe en la actualidad, pero sí existe una vinculación,
lógicamente si ustedes ya están en procesos de medición de huella de carbono, ya conocen el proceso, por ejemplo, de inventario de emisiones en particular con actividades, no como tal, pero porque lógicamente no estamos llevando una cuantificación específica de una emisión, como sea, por ejemplo, un CEMS, y lógicamente vamos a saber el dato específico de algún compuesto en particular con su concentración en específico, pero sí existe una vinculación relativamente, existe una relación un poco indirecta respecto a lo que es medición de huella de carbono con lo que es esta norma de cambio climático. Acá, por ejemplo, les hablo, o la idea de esta PPT es poder presentar que existe dentro de esta ley, este artículo que habla de la norma de emisión, por ejemplo, que específicamente el Ministerio va a tener que definir cuáles van a ser estas normas de emisión para gases de efecto invernadero, y todo el resto del proceso que les hice mención dentro de la ley de cambio climático va a estar asociado para que las organizaciones puedan demostrar que justamente están cumpliendo con estas normas de emisión para estos gases de efecto invernadero, y que también va a hablar de procesos de auditoría. No solamente va a decir yo como organización estoy cumpliendo, cuantifiqué, sino que va a venir una auditoría externa, independiente, en donde va a tener que verificar y demostrar que, o sea, la organización tendrá que demostrarle al auditor que justamente está cumpliendo con ese proceso. Se van a abrir aquí también, por ejemplo, nichos de consultoría o cosas por el estilo, asociados a auditores que van a tener que visitar y ser acreditados, lógicamente, por la autoridad para poder visitar y poder hacer estos reconocimientos y estas verificaciones de la cuantificación de los gases de efecto invernadero. Finalmente, ya precisando en el tiempo, esta estrategia climática de largo plazo, que ya les hice mención, es un instrumento que define lineamientos generales. Siempre, básicamente, las estrategias tampoco son muy aterrizadas en específico, generalmente se quedan muy arriba en lo teórico y un poco en las intenciones, pero básicamente plantea alineamientos generales a largo plazo, principalmente orientada, como ya les hice mención, a lo que es la descarbonización, a una modificación, a un cambio en la matriz energética de nuestro país, orientándose, cambiando a lo que sea una matriz energética ya con una gran componente de energía renovable, y dejando de lado ya estas centrales que existen en distintos sectores o distintas zonas, principalmente zonas de sacrificio de nuestro país, que principalmente o utilizaban procesos en base a quema de carbón. Hoy en día son muchas las organizaciones desde el punto de vista y de conocimiento directo por parte de nosotros como consultora Better, que tenemos que ir a auditar, hacemos visitas a nuestros clientes que tienen centrales en ese tipo, y son muchos los clientes los que nos comunican que se están adelantando al plazo de tiempo que les entregó la autoridad para la cierre de las centrales. Son también bastante bullados las noticias respecto a estos cierres de centrales, a estas centrales que han quedado como en stand-by para poder servir como backup eventualmente y lo demás, pero hoy en día están pasando a procesos de reconversión de su sistema, pasando a sistemas duales, ya sea por diésel o sea por gas, o incluso hoy en día en la actualidad hay muchos proyectos de energía renovable, tanto eólica, tanto por ejemplo solar y otras en proceso de tramitación ambiental, y muchos otros que ya están en proceso de finalización de su construcción, para poder alimentar mucho más la matriz energética de nuestro país. Básicamente todo este proceso que les estoy comentando de reconversión, de cambio en la matriz energética, está amparado dentro de esta estrategia climática a largo plazo que tiene su cierre al 2050. A modo de concluir, finalmente, volviendo a lo que es la medición de huella de carbono, la medición de huella de carbono es un aspecto en particular dentro de todo un desarrollo sostenible, es un aspecto en particular dentro de una gestión de medio ambiente de una organización. No, recuerden, es una actividad voluntaria, lógicamente tiene una serie de ventajas, pero voluntaria al fin y al cabo, no genera un beneficio cuantificable, por así llamarlo, directo dentro de la organización, monetario, que vaya a recibir algún premio por el estilo, pero también es importante precisar que está asociado a lo que son esta cuantificación de huella de carbono. Existen otros impactos distintos, tanto, por ejemplo, uso de suelo, agua, cosas por el estilo, que también tienen que ser considerados para mirar o para tener una mirada un poco más amplia a lo que es este proceso. Ya la ley de cambio climático viene a fomentar mucho también lo que son aspectos de desarrollo sostenible. Estábamos bastante al debe con ese aspecto, pero ya, como ven, tenemos al menos la ley de cambio climático. Ahora debemos estar a la espera de todo lo que son los reglamentos y ver cómo nos vamos a ir adecuando en la realidad nacional industrial
para poder dar cumplimiento con todos estos requerimientos que a futuro se van a presentar. Eso es en cuanto les quería informar, difundir. Les doy las gracias por su atención y espero que realmente los temas hayan sido de su interés. Te devuelvo el pase, Giselle. Muchas gracias, Mario. Muy interesante, por supuesto, tu planteamiento, tu exposición, al igual que la de Kevin y Viviana. Es necesaria la huella de carbono, es importante medirla, sobre todo en un contexto en que los estados están en promoción de sus políticas de cambio climático, sus políticas nacionales de medio ambiente, y es muy bueno que las empresas que quieren ser sostenibles tomen esta aposta. Y independiente, como dices tú, que no haya un incentivo detrás, el incentivo para las empresas, para sus colaboradores, sea la gestión, sea el respeto al medio ambiente, que es lo principal, y para que tengamos para las futuras generaciones sostenibilidad. Quiero que te quedes en cámara, por favor, y que se sumen Kevin y Viviana para que podamos proceder a las preguntas. Por supuesto, agradecerle a toda nuestra asistencia que ha estado muy interesada, ha hecho sus preguntas. Hay varias que vamos a tener que responder por interno, dado el alcance del tiempo, pero sí queremos hacer por lo menos 3 al aire para que puedan tener una mayor amplitud del tema que se ha tratado y que es tan relevante como es la huella de carbono en Chile, Perú y Colombia. ¿Ya? También quiero reiterarles la invitación a que puedan conocer BioK, ver la plataforma, puedan solicitar incluso una demo personalizada para que puedan probarla en sus empresas y vean la utilidad que les puede prestar nuestro software as a service para esa gestión, para la gestión de medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, y sobre todo las que tienen mucha relación con el medio ambiente, como la huella de carbono, que pronto va a venir. De hecho, el módulo de huella de carbono para su gestión, las próximas semanas lo vamos a lanzar. Ya les avisamos a quienes están muy interesados y han consultado en nuestro chat al respecto. Así que eso nos tiene muy contentos, porque estamos avanzando y ayudando a las empresas a que sean más sostenibles. ¿Ya? Ahora quiero hacerle las preguntas. Voy con Viviana primero. Un segundo, por favor. Dice, ¿qué guía o norma técnica colombiana se puede usar para que apoye a las empresas a realizar su cálculo de huella de carbono, Vivi? Bueno, yo en la presentación mencioné una, básicamente, que se usa mucho, que es la de Greenhouse Gas Protocol, que es la GHS más conocida. Digamos que es una herramienta que se utiliza mucho para poder hacer las calculadoras de huella de carbono que utilizan las empresas o las que están libres incluso, pero no son las únicas. En Colombia hay varias familias, la norma técnica colombiana, bueno, en este caso, pues obviamente del Incontest para nosotros, que es la ISO 14000, pero está enfocada en la 64 y tiene una familia grande que es 1, 2 y 3, de hecho. Y también está la 14067, ya voy a explicar qué significa esta. La 64, primera parte, básicamente es todo lo que es digamos que la cuantificación de la huella de carbono a nivel de empresa. La parte 2 básicamente está enfocada en la implementación de proyectos más grandes para reducir, para crear las alternativas pues, de gases de efecto invernadero. Y ya la 3 no corresponde a las empresas como tal, sino ya a los entes certificadores. Estamos hablando que son para hacer la validación, la verificación dentro de las compañías. Eso le aplica a un Icontec, le aplica a SGS, a un Bureau Veritas, a un Turrayland, bueno, a todos los entes certificadores que tenemos aprobados en Colombia. Y que obviamente estos van a estar en las empresas haciendo esa validación. Entonces, es para que ellos conozcan qué requisitos deben ellos tener para obviamente hacer las auditorías específicas. La 14067 ya es enfocada a producto, es decir, en la huella de carbono que se da en el proceso pues, de generar un producto como tal, y también, si no me equivoco, dentro de esa misma NTC, está enfocada también a la comunicación que se debe dar frente precisamente a toda esa huella de carbono de esos procesos. Entonces, son las que más se usan en nuestro país. Realmente, como les digo, no hay nada legal en este momento que nos obligue a generarlas. Son normas opcionales, porque todo lo que es GTC y NTC, pues es opcional. Se ha tomado mucha fuerza realmente, ya muchas empresas están muy interesadas precisamente en hacerlo, y más también por los beneficios que se pueden obtener a nivel pues, de tributarios y entre otras cosas, pues a nivel económico también por digamos que implementar ciertas cosas a nivel de medio ambiente que digamos que también están enfocados
en toda esa línea del cambio de economía circular, bueno, en todo esto que está tan de moda en nuestro país y que pues yo sé que eso también se está implementando tanto en Chile como en Perú. Gracias, Viviana, por tu respuesta. Tengo una para Kevin. Dice, ¿cuál es el proceso de inscripción para medir la huella de carbono en mi organización y cuáles serían los beneficios para medirla? Ok. Bueno, el proceso de inscripción básicamente es ingresar a la página web de esta herramienta que tiene el Ministerio del Ambiente, ¿no? El cual pueden entrar en huelladecarbonoperú.minam.gov.p y una vez que ingresan a la página pueden acercarse a las opciones que dice registrarme como empresa, únicamente van a llenar los datos de la empresa y también van a tener que llenar una declaración jurada de inscripción en el cual son datos básicamente de ustedes y su declaración jurada. Una vez que ustedes llenan esos datos, van a poder enviarlo y van a tener que esperar para aprobación y empezar a implementar esta huella de carbono. Bueno, básicamente los beneficios para la organización que implemente la huella de carbono va a ser que va a poder reducir el impacto de los patrones en su producción y consumo en beneficio de las personas y del medio ambiente. También va a identificar oportunidades de reducción de costos, ¿no? Ya que bueno, esta huella de carbono puede darle algunas soluciones en el cual van a encontrarlo como oportunidades para esta reducción de costos en sus procesos. También van a fortalecer las ventajas competitivas, ¿no? Con esta huella de carbono implementada, van a tener la certificación, entonces van a tener un plus en su organización, que es esta certificación, y para los cuales muchos clientes muchas veces buscan que las empresas para las cuales van a proveer o van a ser clientes, tienen que ser ambientalmente sostenibles, ¿no? Entonces esto fortalece sus ventajas competitivas. Eso sería básicamente los beneficios que pueden tener como empresa ya cuando implementen o hallen o midan su huella de carbono en su organización. Muchas gracias, Kevin. Muy claro tu explicación. Y la última pregunta, verás del tiempo, le haremos a Mario. ¿Cuál es la relación entre la huella de carbono y la ley de cambio climático? ¿De qué forma el inventario de emisiones se asocia a la cuantificación de emisiones de la huella de carbono? Sí, gracias Giselle. Bueno, la verdad es que la relación no es tan directa como se entiende. La ley de cambio climático, hasta por lo que pude presentar, define una norma de emisión de gases de efecto invernadero. La verdad es que ahí tendría una primera vinculación, pero la verdad es que indirecta, dado que la medición de la huella de carbono busca justamente esta valorización equivalente a dióxido de carbono equivalente, justamente considerando que es el principal factor, al menos desde el ámbito industrial, para la generación de gases de gases de efecto invernadero. Pero desde el punto de vista específico y técnico, lo que hace la medición de la huella de carbono es determinar y establecer estas actividades en específico, uso de maquinaria, proceso productivo, incluso dentro de los alcances del uso de energía eléctrica, recursos, movilización de personal, proveedores, lo demás, asociarlo a lo que son las mediciones, a lo que es la generación de dióxido de carbono equivalente. Y por otra parte, esta ley de cambio climático va a determinar normas de emisión para gases específicos. Por lo tanto, es más determinista y más particular en la generación de gases. Por lo tanto, la organización va a tener que demostrar en específico no una equivalencia, sino que con esta ley de cambio climático va a tener que demostrar una cuantificación en particular por gas. Existe una vinculación, por eso indico que es relativamente indirecta. Este programa Huella Chile o esta cuantificación de huella de carbono es una equivalencia relacionada a procesos, actividades con los factores en donde se determina por actividad, por lo que se hace, una equivalencia de generación de dióxido de carbono. Pero la ley de cambio climático es más específica y va a solicitar una cuantificación en particular por cada uno de estos gases, con luego una verificación, con luego una acreditación. Existe una vinculación, por eso indico, pero relativamente indirecta. Estamos hablando de los mismos temas de eficiencia de gases de efecto invernadero, pero la verdad es que sus métodos de cuantificación son completamente diferentes. Y esta es una pregunta que surge a raíz de lo que tú señalas. Entonces, como tú habías dicho que había que aterrizar los reglamentos en esta materia, ¿habría una conexión al momento de implementar o de vincular ambas temáticas con los reglamentos? ¿Sería posible? Es probable, la verdad es que aquí, bueno, hablamos dentro, es como
complejo poder plantearlo. Existe una vinculación que relativamente es indirecta, pero al momento, como desconocemos cómo podrían ser tomados estos reglamentos, eventualmente la autoridad podría vincular lo que sea la medición de huella de carbono con estas cuantificaciones de gases y hablar, por ejemplo, de un sectorial en ventanilla única específico para eso, o reconocer, por ejemplo, los sellos de reconocimiento del programa y darlos como un método válido dentro de lo que es la cuantificación a través del cambio, de esta ley de cambio climático. La verdad es que es un poco complejo poder plantearlo, pero eventualmente podría ser. O sea, yo creo que, o al menos como modo de sugerencia, el día de mañana, cuando ya tengamos esos reglamentos, volvamos a repetir este webinar y ahí en particular abordémoslo más en específico, pero hoy en día tenemos solamente una ley que fija una tarea para el ministerio que en adelante debe presentar reglamentos y hoy en día no tenemos esa data. Correcto. Vamos a tener que esperar, así que los invitamos nuevamente cuando tengamos los reglamentos a que podamos integrar todas estas materias. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a la audiencia, ha sido muy participativa, muchos profesionales se han sumado de Chile, Perú y Colombia, así que nos tiene muy contentos que les interese esta materia porque es relevante, aunque sea voluntaria, hoy día medirla a la huella de carbono es muy relevante para la sostenibilidad, para el respeto al medio ambiente, como habíamos señalado. Y por supuesto, quiero darles el pase a Viviana, Kevin y Mario para que puedan despedirse de nuestra audiencia. Bueno, voy a iniciar. Gracias a todos los que se conectaron en este espacio corto, realmente es corto, dándoles claves importantes, yo creo que, y si lo ven, yo creo que cuando escuchaba a mis compañeros, dije, se parece mucho, esta misma norma la tomamos nosotros, esto es internacional, el Acuerdo de París, todas estas cosas que han mencionado ustedes, las normas técnicas que acogemos internacionales, que también usamos acá. Entonces, realmente hay muchas cosas similares que de hecho son también estrategias latinoamericanas, entonces qué bueno es que no haya tantas diferencias, sino que al contrario, aprendamos de Chile, Perú para nosotros y viceversa. Que esto también sea en pro para todos nosotros, y obviamente para el gobierno, pues más que nada. Muchísimas gracias, Giselle, como siempre, por invitarnos, a BioK por invitarnos a participar en estos espacios y a mis compañeros panelistas. Por supuesto, Vivi, gracias a ti. Le damos el pase a Kevin, porque ya nos están... Así que para que nos despidamos pronto. Pues gracias igualmente, agradecer a Giselle, a BioK, a Ver por estar presente a través de Mario en este espacio en el cual hemos compartido nuestros conocimientos y esperando que sea fructífero para los participantes, ¿no? Sobre todo para ellos, porque importante el tema del día de hoy, huella de carbono, y también resaltar lo que ha dicho Vivi, ¿no? Que hay bastante similitud en los países que hoy día hemos compartido, normativa referencial, normativa que son bastante desapegadas, ¿no? Entonces, bueno, espero que para todos los 3 países haya sido interesante el tema y que se vayan con conocimientos que les van a ayudar para el desarrollo de sus organizaciones, ¿no? Y que apunten hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias también a los panelistas por acompañar y también al equipo que hay detrás. Hasta luego. Gracias, Kevin. Mario. Gracias, Giselle. Primero, bueno, gracias tanto a ti, Giselle, Viviana, Kevin. Feliz de poder compartir de nuevo con ustedes este espacio. También agradecer a los participantes, a los asistentes de este webinar. Sinceramente espero que todas nuestras ponencias hayan sido de interés para ustedes y sean útiles en el futuro para su gestión dentro de las organizaciones y esperemos lógicamente apuntar a un desarrollo sostenible. Y lógicamente también agradecer a todo el equipo que nosotros conocemos que está detrás de todo este proceso. Nosotros somos las caras visibles dentro de esta webinar, pero también nos acompaña mucho más equipo y también darle las gracias a eso. Eso solamente y espero que nos volvamos a ver en otra próxima oportunidad. Así lo esperamos todos. Gracias, Mario. Gracias, Kevin. Gracias, Viviana. Gracias a nuestra audiencia. Recordarles que, por supuesto, el contenido de este webinar va a estar disponible en las próximas horas en nuestra página web, biok.cl, en nuestro canal de YouTube también, BioK, y también, como no, invitarlos a que nos sigan, se incorporen a la comunidad de BioK en nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, BioK, BioK Perú, BioK Colombia, tenemos Facebook,
Facebook, tenemos nuestro Twitter, así que los invitamos cordialmente a que se sumen a esta comunidad que busca la sostenibilidad y que quiere, por supuesto, que con nuestra herramienta que gestiona los requisitos legales de cualquier actividad productiva o servicio podamos caminar juntos hacia la sostenibilidad. Que estén muy bien, muchas gracias y muy buenos días.